Pues buenas tardes a todos, buenos días. Hoy es la última conferencia del ciclo de conferencias de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, así que se acabaron las conferencias. Se acabó la filosofía. Se acabó la discusión. Sentados aquí por este semestre, así que gracias por venir a todos. Hoy se va a estar presentando sobre la relación entre arte y política en el pensamiento de Jacques Rancière y Alain Badiou. Lo va a presentar la profesora Dialisa Colón, que es profesora del Departamento de Filosofía de aquí. No sé qué más decir. Para los que no me conocían, y ya muchos de ustedes me conocen. Ya podemos entonces comenzar. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, espero que se sienta. Buenos días a todos y gracias a Gustavo por hacerme esta invitación y gracias a ustedes por venir y gracias a Bernal por convocar a quienes también no se habían enterado. Me excuso porque estoy un poco afónica, estoy convaliendo un catarro hace una semana, así que igual trataré de despacio, no es muy extensa y bueno, solamente trataré de marcar en líneas generales a partir de los textos particulares la relación que hay específicamente entre la noción de arte y política en el pensamiento de estos ambos autores. Entonces, la conferencia tiene, y voy a leer, me disculpan, voy a leer. La conferencia tiene la intención de introducir y examinar las diferencias presentes en la relación entre el arte y la política en el pensamiento estético, particularmente estético, aunque no nos podríamos desvincular el pensamiento político de Alain Badiou y Jacques Rancière. Me limitaré únicamente a identificar las posiciones que toman con respecto a dicha relación, solamente la relación entre el arte y la política, según expuestas en la primera parte del libro de Jacques Rancière, El malestar en la estética, publicado en Francia en el 2004 y publicado en castellano en el 2011, y por Alain Badiou en el primer capítulo del El pequeño manual de estética, publicado en el 2009 en castellano y en el 1998 en francés, y ese primer capítulo que se titula Arte y Filosofía. La relación entre arte y la filosofía no es nueva, ni mucho menos muy novedosa, y es mucho más compleja de lo que podríamos suponer así a primera instancia. Cuando nos vienen a la mente locuciones del tipo todo arte es político, las invitaciones que nos hizo Joseph Beuys a participar del mundo del arte, de que todo hombre, todo individuo podía ser un artista. No pretendo negar que algunas obras y prácticas artísticas, y haré esta distinción entre obra como ya una obra magna o digamos del corpus de trabajo de determinados artistas, y prácticas artísticas que serían aquellas que todavía estamos pensando, están surgiendo, tengan como tema o hagan referencias a instancias de lo político, pero no todo acto artístico conlleva necesariamente un acto político en los términos que los pensadores que presentan en el día de hoy lo proponen. Para ello creo pertinente, antes de entrar de lleno en el ejercicio de identificar las diferencias presentes en este emparejamiento entre el arte y la política en la obra de ambos autores, aclarar a qué tipo de arte político me estaré refiriendo y qué prácticas artísticas orientan esta reflexión. Antes que nada, permítanme presentarles, pasaré rápidamente algunas imágenes que muchos de ustedes probablemente conocen, imágenes icónicas de las representaciones políticas, otras un carácter, ¿no? Ya más de un siglo de su aparición, porque siguen provocando ronchas en muchos espectadores. Empezar un movimiento situacionista. Otras imágenes que no necesariamente son imágenes artísticas, como los gritos en la pared del mayo de 68 en París, el siluetazo en Argentina, aunque este sí es prácticamente un proyecto de carácter artístico, las intervenciones y los performances de la Montaña Ortiz,
la anarquitectura de Gordon Matta Clark. Las imágenes publicitarias de Kruger, los signos iluminados de Jenny Hostler. Muchas de estas imágenes regresaré durante la conferencia, simplemente quiero presentarlas para ubicarlo visualmente desde donde trabajaré, dado que los autores y principalmente Badiou se ubica propiamente en la literatura y el teatro, cuando habla sobre su reflexión, y yo me estoy ubicando propiamente en la imagen visual. Este es La grieta en la Tate Modern de Doris Salcedo. Los espacios relacionales de Tigre y Tiravanilla, espacios de encuentro relacional, un fotograma de Colossal Youth, una de las películas que forma parte de la triada de Fontainas del cineasta portugués Pedro Costa, de quien Rancière es fanático, digamos, y ha pensado y ha trabajado su obra. Fotogramas de las 3 piezas, las proyecciones en las arquitecturas de Bodishko, intervenciones en esos espacios públicos, tienen la pretensión de incidir en la esfera pública, como también lo tiene la pieza de Hans Hacke, de modificar esos espacios públicos, o las piezas irónicas y paródica de Miguel Luciano, que también son piezas de carácter interactivo, expuestas en colmados, en lugares exógenos tradicionalmente a la experiencia del arte, tipos de imágenes identitarias, los mapas conceptuales de Thomas Hirschhorn, ¿no? O estas imágenes que probablemente todos conocen, ¿no? La de la Puerta del Sol en Madrid, o Papal Post. Voy a regresar al comienzo simplemente para ubicarlo desde donde es que simplemente voy a trabajar. Algunas de estas imágenes, como hemos visto, refieren más que a obras de arte en un sentido canónico y con palabras mayúsculas, ¿no? Como comentaba antes con Gustavo, a actos artísticos, actos de carácter político, actos de carácter de acción directa. Pero desde el siglo pasado pareciera que ponen en jaque los mecanismos clásicos, presumiéndolos como insuficientes para acentuar la relación entre el arte y la política, y entonces, por tanto, muchas de estas prácticas se han volcado propiamente a la acción directa. Cuando pensamos en el artista político, en las formas artísticas que éste produce, generalmente aparecen 2 modos o 2 agentes de esta actividad. Primeramente pensamos en el artista político como aquel que tradicionalmente se refiere a situaciones de conflicto para concederles imágenes, ¿no? Aquel que trabaja propiamente dentro de la esfera pública, pretende hacer una obra de carácter crítico, comportando en muchas ocasiones la estetización del conflicto y que de ningún modo, aunque incluso no tuviera la pretensión de hacerlo, altera las condiciones reales que produjeron en primera instancia esas imágenes. No incide en los procesos que generan las condiciones conflictivas, simplemente las representa, lo que puede conducir a la criticada estetización de la miseria, por ejemplo, la de la indignación del fotógrafo que retrata la miseria en Haití, pero que no transforma radicalmente la situación de los que sufren la miseria. Y el problema entonces no se encuentra en la validez moral o política de un mensaje transmitido por él, sino el problema estaría o radicaría propiamente en el dispositivo representativo, ¿no? Por otro lado, existe otro modo de comprender el artista político, en tanto que operario, podríamos llamarlo también productor, agente, como aquel que interviene directamente en el conflicto generando una suerte de prácticas de disentimiento. Me refiero, inventando una palabra, ¿no? Disentir, prácticas propiamente de oposición, poniendo la creatividad y el ejercicio poético como solución al conflicto, desde las mismas prácticas artísticas, no haciendo una mera representación del conflicto. Estas prácticas no necesariamente modifican en todas las instancias
las condiciones de la realidad de las imágenes o las condiciones que las produjeron, pero sí trabajan al unísono con ellas, no tienen esa pretensión. Ahora bien, ambos modos implican la adopción de un rol público por parte del artista, en un caso más activo que en el otro. El segundo modo, el artista operador o operario, productor, agente activo, como queramos llamarlo, implica un rol activo no como una simple respuesta a un conflicto social para luego volver al estudio, al taller, exhibir en una galería, ¿no?, o en el museo, sino que trata de cuestionar hasta qué punto sus mismas prácticas artísticas pueden ser realmente críticas y producir un cambio social. En consecuencia, toma un rol representativo en la esfera pública, ya sea el de representar un ideal ideológico, de carácter político, representar al débil, al que no tiene representación, ¿no?, digamos una voz, prestar su voz a aquel que no está representado en el espacio público. Esta modalidad de artista, agente, operario, productor u organizador, si desea ser realmente activa en su capacidad de cambio y transformación, ya no debería estar fundada únicamente en la elocuencia formal de su discurso. Esta debe apuntar no solamente a representar y analizar situaciones concretas, sino a crear espacios que sugieran un ambiente reflexivo, contestatario, no como una simple contienda, sino como una presencia, como un posible espacio de producción. Es aquí donde ambos filósofos, tanto Rancière como Badiou, suponen una guía para pensar estos modos de producción artísticos como formación de sujetos políticos, además que proponen vías para identificar dicha actividad más allá de las categorías clásicas, o como la llamaré también Rancière romántica, o incluso, sobre todo en la contemporaneidad, ¿no?, del siglo XX y comienzo del XXI. Así veremos cómo las nociones de arte, estética, política, sujeto, verdad y acontecimiento serán claves para comprender la posición que ocupa el arte y la obra. Esa distinción también, el arte y las obras o las prácticas artísticas en el pensamiento de ambos filósofos. Por otro lado, es imprescindible para cualquiera que intente pensar las problemáticas que esta relación produce, ¿no?, la del arte y la política, especificar a qué tipo de relación es la que ambos autores se refieren. Pues existen distintas formas en las que esta relación entre el arte y la política se ha articulado a través de la historia. Tomemos, por ejemplo, esta pieza que están viendo ahora mismo, la obra de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que representa la Revolución Francesa de julio de 1830 y es una de las imágenes más icónicas o más famosas sobre la sublevación o la revolución. Esta obra podría catalogarse como una imagen apologética, conmemorativa, donde el artista busca repensar la categoría misma de la pintura histórica, a la vez que se plantea un modo de pensarse él mismo como parte de la lucha, como parte de la revolución, como parte del acto político, no desde la barricada, sino desde la creación de una especie de documento que testimonia, conmemora y celebra la revolución del pueblo. Por tanto, esta obra es un claro ejemplo de las formas más antiguas de la relación entre arte y política, que básicamente es celebratoria y representativa. Otra modalidad de esta relación son aquellas formas en las que el arte busca denunciar o llamar la atención sobre una situación particular. Estas formas artísticas de políticas denunciatorias no juegan desde la ironía ni son alegóricas, sino que podrían considerarse como mayoritariamente serias, o tienen la pretensión de ser bastante serias, y presuponen una adhesión previa al punto de vista que pretenden defender. Por tanto, simplemente señalizan, no dejan un espacio propiamente para el acto reflexivo en el espectador. Un ejemplo, a mi entender, bastante elocuente de este tipo de imaginería visual la podemos encontrar, por ejemplo, en la tradición del cartel político. El cartel político, por ejemplo, en Puerto Rico salió principalmente con la lucha a la resistencia al servicio militar obligatorio, a la presencia de centros de reclutamiento en los campos universitarios, a las protestas por los bombardeos de la Marina, entre otras, ¿no?, formas de protesta. Por tanto, refuerzan ideas y emociones ideológicamente ya configuradas. Sin embargo, no toda práctica artística que tiene que ver con la política es denunciatoria o celebratoria o presenta un modo de protesta directo. En los años 80 y 90, sobre todo en Estados Unidos, en grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, supuso un punto de inflexión para aquellas prácticas que se planteaban
como revolucionarias, contestatarias, ante la sobreabundancia de imágenes, las luchas, ¿no?, sobre todo el SIDA, las luchas por los derechos civiles, todo aquello post-mayo del 68. En este contexto, la obra, por ejemplo, de Jenny Holzer, aparece como una voz anónima de autoridad, o al menos trata de apropiarse de esa voz de autoridad, que a la misma vez pretende subvertirla. Y nos exige un esfuerzo reflexivo para comprender dicho ejercicio de subversión. Es decir, tenemos que ponernos en la posición de tratar de comprender de qué manera ese discurso que ya aparece, esas palabras, esos textos que ya aparecen dentro del discurso de Estado, dentro de los discursos publicitarios, dentro de los discursos de mass media, se toman, se apropian para resignificar algo distinto o para hacernos más conscientes de la forma de dominación que encierran. Ese esfuerzo reflexivo está motivado por una pretensión pedagógica que puede ir encaminada a promover un cambio de opinión o un posicionamiento ante el asunto presentado. Simplemente la presentan y proponen pensarse. Su obra, de base textual, con sus letreros electrónicos, por ejemplo, incitan a la sospecha. Podría pensarse también desde una propaganda de la propaganda, que se lo llama Toby Clark, que muestra la experiencia de la vida en la ciudad, la dispersión de los sistemas de información y el aspecto más coercivo del espacio público estatal. En general, buscan proponer nuevas ideas o iluminar con otra luz asuntos que de otra manera quizás no serían temas de reflexión en el espacio público. Estas prácticas artísticas no necesariamente implican una reflexión de segundo grado o más elevada, que cuestionen las funciones, roles y las instituciones dadas. Las obras y o prácticas artísticas a las que ambos filósofos, tanto Rancière como Badiou, se refieren, pretenden eso, pretenden una redistribución de los espacios y de los papeles, por un lado, y buscan ser emancipatorias, en tanto que crean nuevas capacidades y promueven espacios de igualdad. Entonces, esta sería la forma más elevada, como podríamos pensar, de un arte político, ¿no? Y quizás podríamos pensar de esas prácticas que pretenden hacer visible lo que es invisible, ¿no?, con los espacios anónimos que son invisibles, pero esta sería la forma más elevada de arte político. Pero ¿cómo concebir dicha forma?, ¿no? Es realmente rara y difícil concebir este tipo de reflexión estética. ¿Es realmente posible, y lanzo esta pregunta, un arte político, verdaderamente político? ¿Se debe dotar al arte de una función política sustitutiva? No creo pertinente pedirle al arte lo que la política, con sus déficits, ¿no?, es incapaz o no ha sido capaz de conciliar. Entonces, insisto, si es posible un arte político hoy que realmente atienda lo que todo ese sentido de lo político en ambos autores pretenden. Esta pregunta parece a primera vista retórica, pues efectivamente hay un arte con temática política, como ya hemos mostrado, ya hemos visto, y unas prácticas que hacen explícita su politicidad. Pero habría que plantear la cuestión de lo político en un mundo en el que la política queda reducida a la democracia institucional y restringida en un sentido efectivo a la gestión imperial. En este aspecto, ambos autores han realizado un esfuerzo riguroso, bastante serio, para avanzar la reflexión teórica sobre estas cuestiones, proporcionando herramientas valiosas para enfrentarnos al capitalismo tardío que afecta al arte, la complejidad del panorama artístico en la contemporaneidad. En la tarea de pensar estas oposiciones, digamos, por ejemplo, pensar el arte de la vanguardia, las transformaciones de los proyectos artísticos contemporáneos, Rancière y Badiou aportan dos posiciones distintas y por tanto difieren ampliamente en el trayecto que toman para abordar dichas complejidades. Comenzaré propiamente por presentar esa relación presente en el pensamiento de Badiou. Uno de los aspectos característicos del pensamiento de Badiou está en demostrar el potencial filosófico de los momentos de transformación radical. Aquellos que participaron de la conferencia del Día Mundial pues habrán escuchado ya a Bernard y tendrán un adelanto de probablemente lo que voy a estar diciendo aquí. Por tanto, para ello propone 4 modelos universales de verdad, entendidos como procedimientos genéricos. Esta categoría de lo genérico en el pensamiento de Badiou, ha de ser entendida como un topos intelectual a partir del cual es posible propiamente la filosofía.
Esos 4 procedimientos genéricos de verdad son el amor, el arte, la ciencia y la política. Estas verdades existen de manera inmanente y singular al propio mundo material. Estos 4 ámbitos de la producción humana han mostrado distintos procesos de subjetivación y lógicas excepcionales al orden establecido. De manera que en el ámbito que nos compete hoy pensarlo, que es el del arte, habría que determinar cuáles son esas verdades relativas al arte, identificar las verdades artísticas de nuestra época, hacerlas convivir gracias a un espacio intelectual adecuado que dé cuenta de su formación y de ser capaces de transmitir esa experiencia. Lo que propongo es tratar de identificar qué rol juega el arte y qué papel tiene en la formación de sujetos políticos. La subjetividad política, ¿no?, del sujeto propiamente en Badiou, surge en la fidelidad del acontecimiento, aparece en lo público y rompe con el estado de las cosas. Por tanto, en la tarea está en determinar los momentos en los que el arte provoca un desplazamiento que hace viable la posibilidad de formas de subjetividad política que rompan con la continuidad del orden establecido y, utilizar la palabra que el mismo Badiou emplea, agujerear los saberes convencionales. La noción de verdad en Badiou está estrechamente relacionada con el acontecimiento. Una verdad para Badiou es, y cito, un procedimiento singular que trata de dar existencia a un cuerpo inexistente, y esto lo podemos entender también como una huella del acontecimiento. Así lo cito. Para que esta verdad sea posible, es imperioso alterar el orden establecido para que permita el despliegue, ¿no?, o que se pueda proceder a una lógica distinta a la existente, que a su vez sea capaz de incorporar esos cuerpos compatibles con la lógica que el mismo acontecimiento trata de instituir. Esos cuerpos que están excluidos. Ese conjunto de cuerpos excepcionales que dan forma al proceso de verdad en Badiou, él los denomina el sujeto de la verdad. Por tanto, la verdad como procedimiento, ¿no?, como aquello que da existencia a un cuerpo inexistente, está constituida por cuerpos sujetos que que ponen en marcha una lógica distinta al orden establecido y que se origina siempre en el acontecimiento. El acontecimiento es la posibilidad de ello. El acontecimiento no es por sí mismo creación de una realidad, es la creación de una posibilidad y es siempre contingente en ese sentido. El acontecimiento es una proposición que no había sido pensada, que no había sido contemplada, o que quizás había sido ignorada. La manera en que la idea, ¿no?, y aquí uso idea en lugar de quizás posibilidad, que es el nombre general de una nueva posibilidad, que utiliza la noción de idea para denominar una nueva posibilidad, en el nombre del cual se actúa, en el nombre del cual se inicia el acontecimiento. La manera en que la idea propuesta por el acontecimiento sea entendida o captada o racionalizada, producida, incorporada y presentada al mundo es lo que Badiou va a llamar en consecuencia un procedimiento de verdad. Por tanto, verdad aquí no es comprendida como una correspondencia o coherencia de discursos o términos, sino que la verdad acontece como una cuestión de fidelidad. El concepto de fidelidad designa el acto por el cual nosotros, los cuerpos, nos ascribimos a las consecuencias disruptivas del acontecimiento. Somos modificados por este y nos convertimos en sujetos del acontecimiento. Eso es lo que llama esa fidelidad, es decir, una adhesión o compromiso con las consecuencias del acontecimiento. Las verdades tienen su origen en un hecho que se da en una situación determinada, lo que las hace singulares según Badiou. Y eso es lo que significa su singularidad, y participan de la excepcionalidad de un acontecimiento que un acontecimiento produce en una situación tal o cualquiera. Eso es lo que la llevaría a la pretensión de universalidad. En su pequeño manual de estética, buscando establecer una relación entre la emancipación, la verdad y el arte, Badiou afirma
que, y cito, el arte es en sí mismo un procedimiento de verdad. El arte es un pensamiento cuyas obras son lo real. Obras, no el efecto ni los artistas, sino las obras del conjunto, el sistema. El arte es un pensamiento cuyas obras son lo real y no el efecto. El arte es educador simplemente porque produce verdades. Y ya eso simplemente lo autoriza, ¿no? Por tanto, el arte educa por su propia existencia. Cierro cita. Esas verdades no están dadas fuera del arte. Por eso el arte no es objeto de la filosofía. Eso sería una de las grandes discusiones, y a eso es lo que se refiere con la estética propiamente, y que es uno de los puntos más altos de la discusión entre Badiou y Rancière, ¿no? Por tanto, la verdad en el arte para Badiou, en tanto que procedimiento singular que trata de dar existencia a un cuerpo inexistente, repito porque igual haría falta repetirlo varias veces, es un conjunto genérico de las consecuencias eventuales de las mutaciones del arte. Por tanto, el arte, por tanto, como toda verdad, se origina a partir de un acontecimiento artístico, es lo que aquí nos interesa, puede ser comprendido como el instante en que algo novedoso aparece. Son las grandes mutaciones, no es simplemente un artista, y aquí queda claro en Badiou. Son las grandes mutaciones, las grandes transformaciones, ya sea de una obra o de un conjunto de obras, ya sea que la produzca en algún momento particular una obra o un conjunto de obras, que hacen posible un saber artístico distinto, lo que él llama la promoción, y cito, la promoción formal de un campo que sea considerado externo o ajeno al arte, la creación de un campo formal que no había tenido lugar o que había sido negado hasta ese momento. Cierro cita. Por ejemplo, la música tonal o la abstracción. El acontecimiento habilita la comprensión de la situación misma que ella produce, ¿no? Que ella produce, y explica. De la misma manera que implica el fin de un previo sistema de representación, porque hace que algo nuevo aparezca y por tanto, si nos adscribimos a ellos, ¿no? Y en la fidelidad de ese acontecimiento nos adscribimos a ellos, por tanto supone un fin o una disrupción radical en esa continuidad, de la misma manera que implica el fin de un previo sistema de representación, indica también en qué consistía, lo explica o intenta dar conciencia de ello. El sujeto del procedimiento artístico no es un artista ni una obra, sino la configuración artística, su producción, el trabajo o sistema o conjunto de trabajos por el cual se configura una nueva subjetividad. Y cito, una configuración no es un arte, ni un género, ni un periodo objetivo de la historia de un arte, ni siquiera un dispositivo técnico. Es una secuencia identificable iniciada por un acontecimiento. Cierro cita. El creador está ausente en estos procedimientos, en la medida en que a Badiou solo le interesa el trabajo, esas configuraciones. El artista no es más que, como afirma él mismo en el manifiesto por el afirmacionismo, un elemento neutro de la afirmación de la obra. Entonces, está ausente. El arte, en consecuencia, debe articular una verdad específica para Badiou y debe tener un efecto liberador, ¿no? O él también llama emancipador. Las verdades artísticas constituyen para Badiou un proceso de emancipación, en la medida en que un individuo decide incorporarse al sujeto de un procedimiento de verdad. Esta verdad entendida como un proceso de transformación del orden establecido en una situación para conseguir que el cuerpo o un colectivo de personas o ese sujeto más inexistente, que sería aquel que no tiene representación, de ella adquiera existencia real, ¿no? Así obtenga una representación. El sujeto político de Badiou no es la reivindicación de una identidad particular o colectiva específica, que lo que supondría es que es excluyente, sino que es un conjunto de acciones, enunciados y sujetos que dan forma o dan una forma singular a un proceso genérico que puede encontrar equivalencia en la creación de un nuevo orden de representación social. La relación entre el arte y lo político implica el procedimiento por el cual podemos afirmar la posibilidad de un arte.
no como lógica de mercado ni como objeto de la filosofía, según Badiou, sino como un arte que deba llevar una verdad específica, que ponga las bases para la emancipación de la sociedad. Un arte capaz de proponer espacios posibles dentro de las lógicas existentes en los que sea posible una educación para la emancipación. ¿Verdad? Esto es bastante raro, es bastante difícil. Él da unos claros ejemplos, ¿no? Sobre todo en el teatro, y para él empieza en Beckett, empezó a Mallarmé, hace referencias a Picasso también, o a Schoenberg en la música. Sin embargo, ¿no? Hay dificultades, es muy raro, ¿no? Son eventos que se dan como excepcionales, ¿no? Y pensar la política o la relación de lo político en el arte desde ese lugar, pues, resulta más excepcional. Sin embargo, en respuesta a la estética de Badiou, ¿no? Decir que el arte no es objeto de la filosofía, sino condición probablemente de la filosofía, que trata, ¿no? De activar la verdad, un ahora y un aquí, y la necesidad de una nueva filosofía del arte, ¿no? Que es donde se sitúa Badiou, propiamente en una tradición de la filosofía del arte, versus Rancière, que es aquel que reivindica propiamente o presenta una defensa a ultranza de la estética en su dimensión más política y kantiana. Este prefiere, Rancière, relegar al arte de una misión pedagógica, la cual le atribuye Badiou, para reivindicar un cambio en los regímenes de visibilidad que a su vez favorezcan un nuevo reparto de lo sensible, un partage du sensible, y la transformación de la vida cotidiana a través del arte. Igual es importante mencionar, ¿no? Ambos coinciden en algún momento con Louis Althusser, que es figura representativa para ambos autores. Rancière fue discípulo de Althusser y participó en la redacción de Para leer el Capital, publicado en 1965, de quien se desmarca luego a partir de mayo del 68. Un año antes, Badiou se une a un grupo de Althusser y bueno, desde el 67 se convierte básicamente en un discípulo de Althusser y termina de vincularse Rancière casi totalmente cuestionando su propia doctrina en la publicación de la lección de Althusser en 1974. En Rancière, los conceptos de arte, política, estética se entrelazan constantemente, pero yo intentaré explicar la reconstrucción de la lógica de la relación entre el arte y la política de la manera más concisa posible. En primer lugar, la política en Rancière será la puesta en cuestión de la legitimidad de la distribución de lo común, que él llama policía, o sea, el término de policía. Rancière es consciente de la confusión que el empleo de este término puede ocasionar, pues evoca una noción de aparato de Estado, aunque él lo utiliza de un modo más general y neutro. Para él no es tanto un disciplinamiento en el sentido Foucaultiano de los cuerpos, como en efecto una configuración de las ocupaciones de esos cuerpos. La policía es, y cito, primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea. Es un orden de lo visible y de lo decible, que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y otra al ruido. Cierro cita. La lógica policial consiste en ser en sí misma una división de lo sensible, caracterizada por la ausencia de vacío y de suplemento. En ella, la sociedad consiste en grupos dedicados a modos de hacer específicos, en lugares donde estas ocupaciones se ejercen y donde no hay lugar para ningún litigio sobre los datos asignados o los lugares asignados. La política, por otro lado, se presenta como una actividad antagónica a la anterior, a la que acabo de describir. Es una actividad que desplaza un cuerpo del lugar que se le tenía asignado y lo hace visible, audible como discurso y no como un ruido. La política se opone, en esencia, por su único principio, a las construcciones de la policía en tanto que organización del Estado, y aunque su lógica es heterogénea a de la policía, se encuentra ligada a ella. Por lo que constituye el carácter político de una acción, afirma Rancière,
no es su objeto o el lugar donde se ejerce, pues la política no tiene objetos que le sean propios como tal, y su principio, el principio de la política para Rancière, que es el de la igualdad, no tiene nada de político, sino que lo que es por su aspecto formal, que se inscribe en la verificación de la igualdad, en la creación de un litigio, de una sociedad que no solo existe por la división de sus partes. Ninguna cosa es en sí misma política, porque la política no existe, sino por un principio que no le es propio, que es el principio de igualdad. Ahora bien, si la política es la práctica en la que la lógica de la igualdad asume, como lo llama él, la forma del tratamiento de la distorsión causada por unos sujetos y unos dispositivos de subjetivación específicos, entonces la política es en consecuencia un asunto de sujetos o de modos de subjetivación. Pero entonces, ¿cómo se constituye esa subjetividad política en Rancière? Pues para él, ¿no?, para el filósofo francés, se produce a partir del siglo XIX como una multiplicidad que no está dada en la constitución policial de la comunidad, que no forma parte de la comunidad política reconocida, o sea, lo que se conoce como los proletarios. En aquel entonces eran los proletarios, hoy día podríamos identificar a los inmigrantes, por ejemplo, los que no tienen los mismos derechos de ciudadanía y que pueden reivindicar una subjetividad distinta, o las mujeres, que podrían contratarse en un espacio de los incontados. Sin embargo, Rancière advierte que el sujeto político no es un grupo que toma conciencia de sí mismo, se da una voz e impone su peso en la sociedad. Para él solo hay subjetividad política cuando se posee la capacidad de producir espacios polémicos, escenarios paradójicos, que hacen visible la contradicción entre dos lógicas, entre la lógica policial y la lógica de la política. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa subjetividad sin representación? Para él es a través del reparto de lo sensible como un espacio anterior al espacio del logos en el que se define la subjetividad de los que no tienen parte, los proletarios, inmigrantes, mujeres, etc. Este proceso de creación de disensos es en esencia para Rancière estético. Lo estético es lo que hace que regímenes distintos de expresión puedan comunicarse entre ellos. Así lo estético abre la posibilidad para la interlocución en la política. Y cito: la relación entre estética y política es entonces, para ser más precisos, la relación entre la estética de la política y la política de la estética. Es decir, la manera en que las prácticas y las formas de visibilidad del arte intervienen en el reparto de lo sensible y en su configuración, de donde recortan espacios y tiempos, sujetos y objetos, lo común y lo singular. Cierro cita. Esto quiere decir que la estética, desde el punto de vista kantiano de la presunción, es un espacio libre en que las formas de la representación no intervienen en la creación de un tipo de comunidad de lo sensible que permite establecer un modo de existencia que aniquila el reparto policial. Para ilustrar este potencial, el potencial político de la heterotopía estética, Rancière utiliza el ejemplo de la publicación de un artículo en un periódico de los trabajadores durante la Revolución Francesa de 1848. Lector Cinde de Travailleurs publicó una serie de artículos en los que un carpintero describía la jornada de trabajo de un compañero suyo, ya fuera en el taller o en la casa donde estaba poniendo el suelo, ¿no? Estaban trabajando. Era como un tipo de diario en el que se comenta la sensación de sentirse como en casa, contemplando en su imaginación la decoración de la habitación a la cual aún no termina de colocarle el suelo. Si la ventana se abría hacia el jardín o enmarcaba un horizonte pintoresco, él paraba sus armas o sus herramientas por un momento y se deslizaba por la imaginación hacia la espaciosa vista para disfrutar de ella mejor que los propietarios de la residencia misma, de la residencia vecina. El artículo traducía el concepto de desinterés kantiano, según Rancière, mediante la desconexión entre la actividad de las manos y de la mirada. La descripción del obrero, de la experiencia estética de su compañero, es revolucionaria
en la medida que la apreciación estética o la imaginación construyen un nuevo mundo sensible, que es un mundo de iguales en un mundo de propietarios y de desigualdades. Entonces, para Rancière, lo que liga la práctica artística a la cuestión de lo común y el disenso es, y cito, la constitución, a la vez material y simbólica, de un determinado espacio, tiempo, de una incertidumbre con relación a las formas ordinarias de la experiencia sensible, cierro cita. El arte no es político por los mensajes y sentimientos que transmite sobre el orden del mundo. El arte es político cuando establece una distancia con relación a los conflictos mismos, a los mismos conflictos de la sociedad. Es político por el tipo de tiempo y espacio que establece. Es político por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese espacio, por la nueva distribución del espacio material y simbólico que realiza. Así el arte y la política están ligados como reconfiguración de lo sensible, el pensamiento de Rancière. Para determinar qué es lo que denominamos arte o no, o por qué observamos como arte diferentes manifestaciones sensibles, que esto también es indispensable para determinar la relación entre el arte y política, ¿no? Que quizás en otro tiempo no lo eran. Rancière construye una narración que ordena una especie de filosofía de la historia. En ella ordena 3 regímenes de identificación, es decir, define una relación específica entre las prácticas, las formas de visibilidad y los modos de inteligibilidad, que permite identificar los productos de esas prácticas como pertenecientes al arte o a un arte. El primer régimen es el régimen ético, que dominó el mundo antiguo y medieval. El segundo régimen es el régimen representacional, que surge en el Renacimiento y es sustituido por el tercer y último régimen, el régimen estético, que para él surge a partir de la Ilustración. Este tercer y último régimen, planteado por el filósofo francés, que es en el que nos encontramos actualmente, es el régimen estético del arte. Este libera las imágenes del imperio de la verdad y la ética y derroca la normativa del régimen mimético. En este régimen, las obras de arte se definen como tales por su pertenencia a un sensorium específico, que surge como la excepción del régimen normal de lo sensible, que nos presenta con inmediata adecuación el pensamiento y la materialidad sensible. Explica Rancière que la propiedad de ser considerado como arte no se refiere a una distinción entre los modos del hacer, sino a una distinción entre los modos de ser. Eso es lo que quiere decir estética para Rancière. La propiedad de ser del arte en el régimen estético del arte, que ya no está dada por ciertos criterios de perfección técnica, sino por la asignación de una cierta forma de aprehensión o de captación de lo sensible. El régimen estético del arte es lo que tradicionalmente se viene llamando la modernidad. La experiencia estética en la experiencia estética quedan suspendidas las conexiones ordinarias entre apariencia y realidad, forma y materia, actividad y pasividad, y se puede encontrar una doble promesa, según Rancière: la de un nuevo mundo del arte, al mismo tiempo que nos ofrece una nueva vida para los individuos y la comunidad. ¿Por qué esta suspensión de las conexiones ordinarias de la identificación sensible que genera la experiencia estética funda al mismo tiempo una vida en común? La respuesta de Rancière sería: porque ella define las cosas del arte en función de su pertenencia a un sensorium diferente del de la dominación. Así el arte tiene que ver con la división política de lo sensible en cuanto forma de experiencia autónoma, como la experiencia estética del obrero, que rechaza por adelantado cualquier oposición entre las formas de identificación del arte y la comunidad política, porque se trata de la autonomía del ser y no del hacer. Digamos que en las contradicciones del arte contemporáneo se expresa la indecibilidad más fundamental de las políticas del arte. De un lado, hay la política del arte que persigue la fusión con la vida, por ejemplo, los ejemplos de los movimientos futuristas, los suprematistas, el denominado arte social, la Bauhaus, o las prácticas políticas sociales del mismo Joseph Beuys. Y del otro, la política de la forma resistente,
la teoría estética, por ejemplo, de Adorno, en la cual también podríamos encontrar semejanzas en varios. Sin embargo, para Rancière resulta demasiado simplista reducir la figura de la revolución estética a la catástrofe utópica y totalitaria, pues no existe arte sin una forma específica de visibilidad y de discursividad que lo identifique como tal. Todo arte supone un determinado reparto de lo sensible que lo liga a una determinada forma de política y de estética que viene siendo tal reparto. Entender esto es clave para poder pensar el arte crítico o político, que se expresa como explicación de la dominación o confrontación entre lo que el mundo es y lo que el mundo podría ser. Un arte crítico, dentro de la teoría estética de Rancière, es un arte que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética y que sabe que su efectividad no puede estar garantizada, pues lo compone siempre una parte indecible. Por otro lado, no se trata de aproximar los espacios del arte a los excluidos. La cuestión radica en utilizar esa misma extraterritorialidad para descubrir nuevos disensos. El arte que se quiere hacer llamar político debe crear formas de intervención que no se limiten a suministrar datos, sino a cuestionar la distribución de lo dado y que dejen de lado los estereotipos de la denuncia automática o directa. En el fondo del pensamiento político y estético de Rancière alberga la posibilidad siempre presente de que el arte reconozca ese entrelazamiento de diversas políticas, ofrezca fisuras nuevas a ese entrelazamiento, explore sus tensiones y desplace así el equilibrio de los posibles y la distribución de las capacidades. El arte debe seguir buscando modos de desplazar las fronteras del arte, inventando nuevas formas de distancia estética que ayuden a establecer contra el consenso nuevas comunidades políticas de sentido. Pero es importante volver a sostener que el arte no puede ni debe sustituir a la política, según mi punto de vista. El espacio dejado vacante por el debilitamiento del conflicto político a causa de la democracia y la política del consenso no debe ser ocupado necesariamente por el arte. Pues lo propio del arte es, como afirma Rancière, y incluso también está presente en una especie de semejanza en este pensamiento en Badiou, contribuir a configurar formas de la experiencia, no la simple realización de acciones políticas. Y para Badiou esto implicaría que el arte no tiene que servirle ni a un público ni a nada, solamente le sirve al propio arte. No puede tener en cuenta el público al que se presenta. Por último, quisiera intentar pensar este ejemplo con ustedes y lo podemos discutir. Es una obra de una artista puertorriqueña, se llama Marisol Plat, lo presentó en su casa, en La Perla, se llama 12 vecinas, es un proyecto en donde hay 12 monitores distribuidos alrededor de su apartamento. Entras y hay una especie de simultaneidad entre cuando una de las vecinas comienza a hablar, los demás monitores comienzan a producir una especie de ruido de interferencia que casi no permite escuchar el monitor que está hablando, y así de momento tienes que voltearte alrededor de toda la casa para poder presenciar la pieza. Esta pieza, ¿no? Es una video instalación que tiene una duración aproximada, o que tuvo, ya culminó la producción en su casa. De hecho estuvo ahora en Nueva York, creo, en Chicago, Nueva York. Tiene una duración aproximada de 30 minutos, en donde Plat nos presenta un poderoso retrato de una comunidad históricamente marcada por el crimen, la pobreza y la marginación, a partir de los rostros y anécdotas de 12 vecinas de la comunidad La Perla. La artista residente ahí en La Perla abre las puertas de su casa para mostrar a través de esos 12 monitores de su casa una forma de estructura social silenciada. Podríamos pensar que no se escucha, que justamente es un ruido que molesta, pero no se escucha. Su pieza se presenta como una actividad antagónica que desplaza a las imágenes de esos cuerpos marginales de su lugar asignado. Y esto lo podríamos discutir, podrían disentir de ese lugar asignado. Hace visible y audible el otro como discurso articulado y no como ruido. Rehuye la consagración del artista autor y se presenta como un arte operador, como un accionador. Muestra, pero no dicta,
que habilita, pero no decide. El arte que se quiera hacer llamar político debe crear formas de intervención que no se limiten, como ya dije, ¿no?, a ver datos, sino a cuestionar. Justamente de esto se trata Voces Vecinas. Se vale de la precariedad del espacio, de la miseria, para valorizar los recursos artísticos presentados por ese decorado de la vida mínima, como lo hace también la obra de Pedro Costa, por ejemplo. No pretende transformar la precariedad de sus vecinas, sino ofrecer una explicación a la lógica económica que rige la existencia de esos cuerpos, sino que pone en marcha una política de la estética distanciada de la explicación de la situación, de una pedagogía, como un compromiso ético que pretende reemplazar la impotencia de la mirada por la acción directa. Por el contrario, su obra se centra en la relación entre la impotencia y la potencia de esos cuerpos, dado que la política misma radica en la capacidad de esas subjetividades de apoderarse de su propio destino. Yo creo que esa era una de las pretensiones que podría tener, o la intención que podría tener el artista, aunque finalmente podríamos disentir si ese fue el resultado de aquello que la vieron. Bueno, nada, aquí concluyo. Rafa, acabo de pensar en el cuento del Yonki de Deleuze, porque en 12 y atado a Rancière, porque en 12 vecinas hay una de las vecinas, ella habla de que si mis hijos me van a pedir chavos para el cine, ellos saben que yo primero tengo que curarme, no que pues no es esta mujer que quiere salir de la droga, sino que lo ha puesto, ¿no?, en su especie de máquina, la ha configurado ese cuerpo, ¿no? Y que pues entiendo yo que a los Rancière pues sale entonces, se desplaza de ser una figura que simplemente pide ayuda a ser una figura pues que se emancipada desde su espacio, desde su lugar. No sé si se puede hacer esa conexión. A mí ese proyecto se me pareció mucho también al proyecto de Costa, desde ese lugar en donde esos sujetos no pretenden hacer una denuncia ni pretenden salvar esas imágenes, ¿no? En el cuarto de banda estamos por 3 horas acompañando a banda mientras banda se inyecta, banda se droga, banda, ¿no? Y la imagen está estática justamente ahí, no hay una estetización de eso, de esa miseria, no hay una mirada crítica sobre eso, simplemente, de hecho es una mirada hermosa también, ¿no? Está estetizada, ciertamente, me parece una pintura de Rembrandt, pero simplemente nos muestra algo. Yo creo que quizás la obra de Marisol Prat también estaría en esa misma línea. Sí. ¿Cómo? En el caso de, ¿verdad?, en el acceso que hace del pensamiento de Baldwin y Rancière, esa categoría del amor, la política, la verdad, el arte, ¿cómo tú te posicionas con respecto, porque son categorías normativas? Badiou en particular define específicamente, ¿verdad?, qué es lo que vamos a considerar arte, qué es lo que es la política. Son normativas y son profundamente idiosincráticas en muchos aspectos. ¿Cómo tú te posicionas frente a eso? Porque veo muy bien, ¿no?, la exégesis que hace sobre esos conceptos, pero creo que al final al distinguirme más en el pensamiento de Rancière de Badiou también me posiciono con relación a ello. Cuando dije también que el problema de pensar esa categoría del arte en Badiou me parece problemática. ¿Por qué? Porque entonces reduce diametralmente pensar la ocasión, la posibilidad de pensar el acontecimiento justamente artístico, ¿no? Y está demasiado influenciada por un pensamiento hegeliano que, ¿no?, construye y determina propiamente cuándo hay arte. Esto deja pocos espacios realmente para pensar o para provocar encuentros estéticos, porque justamente tampoco le interesa pensarlo desde ahí. No le interesa al receptor de la obra. Entonces, la obra acontece en ella misma, el arte se debe solamente a él, el arte siempre está acabado, entonces el arte siempre está acabado,
nunca está en lugar de convertirse en otra cosa. Entonces, por tanto, es normativo, casi produce una especie de concepto, entonces no da espacio para pensar nuevas apariciones, que no son necesariamente apariciones en el sentido de acontecimiento, porque el acontecimiento produce una ruptura radical para él. Hay otras formas que hay montones, vivimos en momentos, por ejemplo, en que uso la metáfora del delta en la clase, ¿no? Un momento del delta, donde esa lectura lineal propuesta, ¿no? Por ese fin de la historia en Hegel, ha encontrado entre un delta de posibilidades que surgieron en ese momento. Entonces, esas vertientes y posibilidades quedan excluidas de la posibilidad de la complejidad. Entonces, yo me inclino más a poder pensar que la relación entre arte y política es más viable dentro de la filosofía de Rancière que la de Badiou, porque abre más espacio de posibilidad, porque se hace en los microconsensos, en los microespacios, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las vecinas provoquen una transformación en un sujeto que la observa. Entonces, ya eso para Rancière provocaría realmente un acto político, no en un sentido macro, sino en un sentido micro. Entonces, a partir de eso, cada micro, muchos micros, pueden provocar pues, esos grandes cambios para el arte. Pero esto quizás es más efectiva a corto plazo que la idea de Badiou. Profesora, pero entonces Badiou defiende en su estado ontológico más la libertad del arte, porque entonces aquí en Rancière la obra se involucra en la política, o de por sí en su indiferencia es política, y Badiou le diría, pero ¿por qué nos tiene que hablar de política la obra? Si su verdad compete al mismo. Entonces, porque la define en un sentido ontológico y esencialista, como que las verdades del arte son las verdades del arte. Y en ese sentido sí, pues de alguna manera mantiene una especie de autonomía que si el arte tuviera que servirle a la política, se convierte propiamente en heterónomo, ¿no? Ese ejercicio que parece exógeno al arte. Pero que es que para Rancière no es exógena la experiencia del arte. Y esa es la distinción que hace Rancière. No es indistinto del arte. Recientemente leí un comentario que le hace Badiou a la República de Platón, y ahí dice exactamente lo contrario de lo que tú explicaste. Ahí repite la expulsión de los poetas que hace Platón y dice que el artista no tiene ninguna verdad y que no sabe lo que es el bien. O sea, repite todo lo que dijo Platón. Pero no es y lo apoya. No, es que pero en Badiou la verdad no se da en el artista. El artista no es el agente de la verdad, es una configuración artística. Entonces para él sigue relegando, es decir, no es una figura neutra y oscura, no posee verdad. Por eso para Badiou el procedimiento de verdad no se da a partir de un artista. El artista no produce un acontecimiento. El que lo produce son las configuraciones, y esas configuraciones pudo haberse ese sujeto que él llama el sujeto de la verdad, no es un individuo, no es en un sentido de un individuo válido. Entonces sería esa especie, sobre todo desde el arte, sería una configuración, es lo que hace posible o habilitaría ese acontecimiento, que puede ser el reconocimiento de una pieza fundamental, pero no es el encargado, el artista no es el responsable de eso. En ese sentido, pues, sería más como ese sujeto hegeliano, que tampoco es, él no es el genio, hegeliano no es el genio del individuo, sino que es básicamente como la época o el contexto o la cultura en donde se produce la obra. Entonces, no sé si era la distinción, porque para Badiou no es el artista el que produce la verdad, sino que es la configuración artística, las obras, los trabajos, los sistemas artísticos. A mí me parece. Pero es extraño que expulse al poeta de la República, que acepte todo, al pie de la letra, lo repite como 10.000 veces. Sí, y sin embargo,
solamente a partir de la emancipación como una especie de pedagogía es que puede pensar el arte como verdad. Por lo menos en el manual, pequeño manual estético. Sí, por eso hay una diferencia muy grande entre la república y el arte manifiesto, al arte estético. Me parece muy acertada seleccionar esta pieza de 12 vecinas de Clark, donde incluso creo que lo mencioné al final, la presencia del artista se esconde, pero realmente está todo el tiempo, desde la invitación de visitarla a su casa hasta el orden y la manera en la que ha decidido censurar qué decir y qué quiere que se diga y qué no se dice. Otra cosa interesante que repites en tu conferencia, que el arte no se debe limitar a suministrar datos, y 12 de vecinas es una pieza que constantemente está suministrándole al espectador unos datos de cómo se bate el cobre allá abajo. Entonces, te agradezco muchísimo la conferencia y sobre todo que una de las cosas que hayas empezado a decir es que es difícil y raro. Y estas dos comparaciones de estos dos pensadores, también creo que me coloco más dentro de cómo Rancière reconoce la experiencia estética. Y este caso es súper raro para defenderlo. Pero sobre cuando dicen suministrar datos, 12 vecinas, quienes suministran los datos básicamente, no si ya el artista la que habilita que estas imágenes parezcan, etcétera, etcétera. Pero cuando suministramos datos me refiero más a esas políticas denunciatorias. Y a mí no me parece que Marisol Prat esté denunciando nada en ese sentido. Entonces a eso es lo que me refiero con suministrar datos. Entonces yo te doy un dato para demostrarte que estás siendo oprimido, ¿no? Y te demuestras que estás siendo oprimido y para que te liberes de tu opresión. Y eso no está pasando, lo que me da la impresión que sucede a la hora de la acción. A eso era que me quería hacer. Me pregunto que si estos dos autores han tratado el tema de la experiencia estética subjetiva, porque estaba hablando de las condiciones que crean la obra de arte política, la obra estética, pero ahora yo no entiendo. Pero la experiencia, porque se habla de estética, pues, ellos tratan o creen que existe una experiencia estética subjetiva que entonces se aplica a esto que hemos mencionado. No sé si me explico, o sea, que haya, porque todo esto, los mecanismos internos del sujeto para percibir lo estético, pues si existe eso para ellos. Sí, bueno, en Rancière sí, claramente, pero no estamos hablando de toda experiencia estética, estamos hablando de la experiencia estética que está vinculada propiamente a la política. Yo entiendo, por eso, que tampoco, pero aún así tengo relación porque estaría los mecanismos, si puse así, las sensibilidades subjetivas para percibir esta en relación con la política. No, pero el ejemplo que da Rancière del manual de la historia de los trabajadores es una experiencia de carácter individual, subjetiva, no de la de los obreros. Pero yo veo que los mecanismos precisos no son el tema de interés. Por lo menos para Badiou no está pensando, para él en la estética sería aquello de refutar propiamente que el arte sea objeto propiamente de pensamiento filosófico y pensar que el arte provoca esas determinadas experiencias. Si no, en Rancière sí. Pero esa distinción entre no cualquier experiencia de arte, sino la relación entre el arte y política, es lo que estamos determinando, porque esta es la pregunta, es decir, ¿debe existir ese arte político? Entonces este arte político es una experiencia particular, es una forma de experiencia particular que está gobernada necesariamente por una motivo, por una meta. Pensando ahora en estos dos filósofos tan importantes, ¿no? Sobre todo en los debates contemporáneos, un poco me parece que, no sé, quizás para que me lo expliquen un poquito mejor, que Rancière es un filósofo que podemos asociar muchísimo con lo precario, ¿no? O sea que tanto La noche de los proletarios, que tiene un título muy bello, ahora mismo no me acuerdo
pero La noche de los proletarios, El maestro ignorante, el texto sobre el espectador, ¿no? Generalmente se colocan en zonas pues, o en experiencias muy precarias, como tú decías muy bien, inclusive capaces de sustituirse casi inmediatamente a los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Perla, ¿no? Y eso ya también implica, digamos, una zona de elección, o sea, en qué medida podemos leer este filósofo en relación a estos paisajes de lo precario. Pero en el caso de Badier, que a mí personalmente me gusta mucho, porque me gusta mucho su concepto del evento, de ese acontecimiento que de repente, ¿verdad? No es nuestra noción del acontecimiento, pero un poco siguiendo las líneas de Benjamin o del propio Sartre, ¿no? En la noción del compromiso. Lo que tiene que provocar es esa fidelidad, o sea, en realidad el evento es el que produce el compromiso, y el compromiso implica una fidelidad, a diferencia de Sartre, donde el compromiso es lo que debe provocar el evento y el sujeto se constituye precisamente en esa relación, que no necesariamente entonces se tiene que leer a la luz, digamos, de lo precario. Los ejemplos mismos que tú dabas no son particularmente, aunque sean artistas experimentales o todo esto, no son necesariamente artistas de lo precario. Entonces me gustaría que en relación a ello, de esa noción de lo precario y del evento, volver a esa relación que estás estableciendo entre arte y política, si lo pudieras volver, ¿verdad? Intentaré responderte la mejor de mis capacidades, pero cuando... Las mías son muy precarias. Cuando comentaba el problema de la fidelidad al acontecimiento, también presenta una dificultad, ¿no? Es decir, que es difícil provocar justamente que los sujetos ordinarios o que cualquier tipo de individuo se adscriban a un determinado acontecimiento. Entonces esa incluso es una dificultad que el mismo Badiou reconoce, como el problema está en ver en qué medida, ¿no? es posible que ese sujeto se haga participe y quiere integrarte a ese acontecimiento. Y eso es más raro y es más difícil desde el punto de vista de Badiou. Por eso cuando me refería a eso de lo macro y lo micro, hacía referencia obviamente a eso, que en lo precario, de la posibilidad de pensar en las capacidades emancipatorias que presentaba Badiou, pues se abren esos posibles espacios a partir del cual el arte puede, digamos, transformar la vida o la organización social de un sujeto, una comunidad, etc. Que no se ve tan claro en esa fidelidad al acontecimiento, porque el problema es qué motiva que un sujeto se desea adscribir a ese acontecimiento. En ese sentido, quizás Bernard también pueda participar desde la política, ¿no? Lo que pasa es que desde el arte, desde la experiencia del arte, es mucho más difícil y es mucho más constatable. Por ejemplo, cuando vemos que montones de personas y movimientos no se adscriben a determinada forma de cambio radical de la experiencia artística, por ejemplo, o de un nuevo sistema, un programa artístico, ¿no? Por ejemplo, aquí provoca una transformación los modos de representación, pero no todo el mundo se adscribe a ese acontecimiento. Y en ese sentido, desde el arte, o sea, lo pienso más como una dificultad que hace que entonces el sujeto quiera adscribirse a ese acontecimiento. Pero uno podría pensar que digamos, esa fidelidad al compromiso, ¿verdad? Que propone Rancière, o ese reparto de lo sensible, ¿verdad? De lo que habla, perdón, estoy intercambiando. No necesariamente en el orden mismo o del espectador o del lector o del sujeto que se constituye como sujeto político
no necesariamente va a ser un detonador que para todos. Es que te tengo que adscribir. Sí, te tienes que adscribir para constituirte en ese sujeto político que se ha constituido precisamente a partir de esa experiencia estética, si queremos llamarla algo así, pero no necesariamente sucede en todos los sujetos que se exponen a ello. O podrían haber de los espectadores que fueron que asistieron a lo de Blard, que no establecieron, digamos, ese pacto, o sea, no sucedió. No, claro, eso podría dar. Lo que pasa es que entonces, por eso Rancière es más viable para pensarlo desde ahí, porque entonces no necesito el compromiso de todos, solo necesito la experiencia de uno. La experiencia de uno. Esto implicaría esa noción de acontecimiento, es decir, algo se constituye, algo se levanta como nuevo. Pero esa fidelidad, ¿qué pasó ahí? Por ejemplo, ahí no puedes hablar, ¿no? ¿Qué pasó ahí en estos movimientos? ¿Qué pasó ahí? Esa fidelidad a ese acontecimiento. Pero eso no es PR por la familia. ¿Ah? Eso no es PR por la familia. Eso no es PR por la familia. Es uno de los movimientos más multitudinarios que se han dado por Puerto Exacto. Tengo dudas. Pues voy a hacer mi pregunta que tal vez se engrana en la discusión. Coincido con Alex de Network, no sé si pues coincido con Alex en que hay algo que parece idiosincrático en cómo Badiou separa y dice que solo hay 4 procedimientos de verdad, porque no hay verdades históricas, porque no hay verdades de otro tipo, ¿verdad? Y sobre todo dificulta hablar de arte político, en tanto que el arte es un procedimiento de verdad distinto al político. Y entonces se aprecia más en esas dos direcciones de la mirada en Rancière, de la estética de la política y la política de la estética. Tengo una pregunta y luego pues tal vez aclarar algo en Badiou. La pregunta sería, en Rancière es sine qua non de la experiencia o digamos de la experiencia estética que hay, o la experiencia política, que hay un cambio estético. O sea, cuando hay una revuelta, una revolución política, tiene que haber un cambio estético, si es entendiendo estética en ese sentido de presentar un espacio-tiempo o un sensorium distinto al policial. O sea, que si van de la mano en Rancière, lo estético y lo político, necesariamente en todo proceso que hay un cambio de sensorium, hay un cambio político, en todo cambio político hay un cambio de sensorium. Y entonces luego me gustaría comentar eso en Badiou. Vale, si es, repítelo. O sea, si por ejemplo, para que haya arte político, tiene que haber una propuesta de una constitución de un espacio-tiempo distinto al espacio policial. Pero, ¿a qué te refieres con una propuesta? Que cuando se presenta por ejemplo, por parte de un artista, por parte de una configuración artística, sí. ¿a eso estás refiriendo? No, porque se puede tener, eso se da, por ejemplo, en el momento de la experiencia del arte, la manera en que esa forma artística presenta necesariamente una transformación de los modos de percepción ordinarios. Entonces, eso puede ocurrir en un sujeto y no ocurrir en otro. Entonces, la pregunta era si van a la par lo político. Si toda transformación política implica una transformación estética y toda transformación estética implica una transformación política. Esa es la pregunta. O mejor, el hablo de régimen, ¿verdad? Sí. Si al cambiar de un régimen de arte al otro, va también unido a un cambio de régimen político. O al mejor el régimen político conlleva un cambio en el régimen del arte. Esa podría ser una manera de preguntar. Pero político en el lenguaje de Badiou, pero es que los políticos no, pero se está viendo en el lenguaje de Rancière. En el lenguaje de Rancière. En el lenguaje de Rancière.
me da la impresión que los cambios en los regímenes son simplemente formas de visualizar y de comprender las piezas de arte. Entonces, en ese sentido, no hay, el cambio político simplemente se da en ese último régimen, que es el régimen estético para la nación. Así que produce propiamente un régimen de politicidad donde el sensorium está en favor de poder pensar esa discusión. Ok, pues lo estaba entendiendo de otra manera. Pensé que era un cambio global, es un cambio particular en tanto que yo estoy relacionándome con la pieza, pero una vez salgo del museo no se quedó cambiado mi sensorium. Sí, sí. O sea que es un cambio global. Sí, es un cambio global en la forma en que el sujeto comprende su propia experiencia, su propia vida. Pero no del arte, no de las experiencias del arte en general, no del acontecimiento artístico, sino del sujeto que experimenta la pieza. Porque en ese sentido es distinto para el sujeto, el que experimenta no guarda necesariamente un papel determinado. Es que lo curioso es que pues, escuchándote vi muchas más semejanzas que diferencias entre los dos planteamientos, en tanto que aunque ciertamente para Badiou cuando hay un cambio artístico de lo que se trata es de, como tú dijiste, no se trata del creador o del artista, sino de esa configuración, de ese trabajo, pero una mutación, una transformación. Una mutación, pero que tiene que generar un cuerpo de individuos que se incorporan a esa nueva subjetividad, pero en ese sentido puede coincidir con ese nuevo sensorium, porque Badiou dice que, por ejemplo, la música atonal genera un nuevo listener, un nuevo escucha, un nuevo... Sí, pero se refiere al sujeto que escucha, al individuo que escucha, una nueva audiencia, que es capaz de ver eso como arte cuando antes era ruido o cuando antes no. Pero en ese sentido, esa transformación no necesariamente va vinculada a los cambios en la política y esa sería la tarea de la filosofía, hacer compatibles los cambios que propone el arte con la política. Así que el objeto arte político le corresponde pensarlo a la filosofía. En tanto que el arte no tiene por qué pensar en la política y la política no tiene que pensar en el arte, son dos procedimientos de verdad. Esa conjunción le corresponde entonces a la filosofía pensarlo. Mientras que si te entendí bien, entonces en el Rancière van de la mano del arte y la política van. Sí, las transformaciones de una implican las transformaciones. El arte que no se rige por estos principios sería no arte o sería mal arte o arte reaccionario, o sea, me sigue lo que decir. ¿Es arte? No. Para ambos, ¿seguiría siendo arte o más bien? Es que depende de a qué te refieres. O sea, cuando hablo de, por ejemplo, en Badiou, el arte en tanto que procedimiento de verdad y es construido de sus propias verdades y es arte. Para Rancière, todo arte es arte. O sea, lo que pasa es que él está apuntando a los usos y a la forma de pensar. Gracias por la conferencia, muy esclarecedora. Y sigo un poco la pregunta inicial de Carlos, pero tengo curiosidad también, y sigue con la pregunta que hizo Bernal sobre la verdad en Badiou, ¿no? Es un concepto tan fuerte, pero a la vez sonó muy duro cuando hablabas de cada arte tiene su especificidad. No sé si esa especificidad hay que entenderla desde una configuración y ya empieza a sonar menos duro, pero cada arte tiene su especificidad. Me he puesto incluso a pensar los ejemplos que das desde Badiou, pero habiéndote escuchado en otras ocasiones, sí parece que desde tu perspectiva en el estudio de las obras artísticas mantienes que el arte es un modo de conocimiento. Permítanme meter a la experiencia política la idea de una especie de conocimiento de lo político, como venimos también de la metapolítica. Veo que quizás uno de los problemas de aunar a ambos autores tiene que ver con la noción de verdad. Justamente la noción de verdad en Badiou y por lo menos cómo lo expones la ausencia de la noción de verdad en Rancière. Mi pregunta tiene que ver si ganamos algo distinguiendo verdad de conocimiento.
Y si en ese partage lo sensible, Rancière integraría también la idea del arte como conocimiento. Un cambio de la percepción es un cambio de conocimiento también. Podríamos pensar el arte como conocimiento sin la dureza de una verdad que pretende ser tan dura, pero luego es tan específica que luego no es tan dura, porque responde a un acto. Habría muchas verdades. Me pregunto si habría verdad política, verdad artística, y dentro del arte, verdad, no sé, Picasso, lo que amplía Picasso, verdad Vallejo en las letras. En Madrid hay una multiplicidad, en el arte en particular hay una multiplicidad. Eso lo hace más abierto, pero entonces no sé, o sea, o con más posibilidades, no que sea más abierto, con más posibilidades. Pero no sé si la otra perspectiva, o sea, si podemos hablar también, si mantendrías esa idea del arte como una forma de conocer, desligada de la noción de verdad. En Rancière, y si eso nos ayudaría a pensar que la verdad mayúscula de Badiou en el fondo es un tipo de conocimiento también, partiendo de la intraducibilidad de ambos autores con la noción de verdad. No sé. Digo, para seguir pensando sencillamente lo último, porque como te he escuchado, si hay simpatía con Rancière, hubo una ausencia total ahora de la reflexión de la verdad y de la práctica artística como conocimiento en Rancière. Esa cultura de la percepción también son modos de conocer, o son modos de poner en cuestión nuestra manera de conocer. Yo contemplaría desde la segunda forma, de poner en contexto nuestras formas de conocer, no las formas de conocer, sino nuestras formas de relacionarnos. Como ese segundo lugar. Con relación a lo de la verdad, pues dame ocasión para pensar, pero sí, simplemente a sentir lo que dice. Sí, para mí el arte es una forma de conocimiento. Y si dejo ausente la reflexión sobre, y la he dejado ausente la reflexión sobre la verdad en Rancière, es porque verdad como esa verdad mayúscula, como lo afirmaba, y como esas verdades que también es multiplicidad, así como es plural, también es plural. En Badiou no me estoy apuntando hacia el arte desde la perspectiva de ese reparto de lo sensible que reconfigura una forma de la experiencia, tendría que estar ligada a esa noción de verdad, sino a una forma de relación con conocimiento. Sí, una forma de relacionarme y de conocer el mundo, de articular el mundo y comprender ese mundo. Por lo tanto, sí, desde la experiencia de lo político en Rancière podríamos pensar desde la experiencia estética en ese último régimen. Con relación a la verdad, no, a ver, no. Son las 1 de la tarde, así que muchísimas gracias. Gracias.